La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes. ¿Serían tan amables de confirmarme que se escucha y que se puede ver bien la pantalla, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación. Damos inicio al webinar de hoy llamado Alternativas de Inversión con las principales divisas. Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy analista de inversiones, así que vamos a dar comienzo a este nuevo webinar. Para comenzar, vamos a ver los principales tópicos del día de hoy. Vamos a hablar sobre las principales divisas a nivel global, un análisis del dólar index, que es primordial para ver el comportamiento de los principales pares. Y también vamos a ir viendo fundamentos de las principales divisas y alternativas de trading con ellas. Primero vamos a comenzar viendo cuáles son las monedas majors, las principales monedas a nivel global. Y tenemos, por ejemplo, el euro dólar, el dólar yen, la libra esterlina versus el dólar estadounidense con el franco suizo, el dólar estadounidense con el dólar canadiense, dólar australiano y dólar neozelandés también con el dólar estadounidense. Estas son las principales monedas que se transan a nivel global. Pero también hay que recordar que el dólar index es digamos, cómo se comporta, se ve el comportamiento del dólar versus las principales monedas. Y acá se toma en cuenta el euro, que tiene la mayor ponderación, al yen japonés, que también es importante la ponderación, la libra esterlina, dólar canadiense, también la corona sueca y el franco suizo. Y es por eso que vamos a hablar tanto de las principales monedas de las majors y también vamos a agregar a la corona sueca que está ponderada dentro del dólar index. Primero, para comenzar, veamos un poco la visión que hay con respecto a Estados Unidos. Lo que estamos viendo en la pantalla es la probabilidad de alza de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde tenemos que para la próxima reunión, que es en marzo, se estima, digamos en 2 reuniones más, se estima que con 88,2% de probabilidades va a haber un aumento en la tasa de interés. Ya la Fed dejó bastante claro a fines del año pasado de que eventualmente subiría la tasa de interés 3 veces durante este año 2018. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con esto. El mercado ya lo tiene descontado. Ya el mercado ya internalizó estas próximas 3 alzas de tasas, situación que por supuesto hay que ir viendo cómo se comporta la economía para ver si es que efectivamente se ejecutan estos tres movimientos de los tipos de interés. Acá lo importante es lo siguiente. Si es que vemos datos macroeconómicos en Estados Unidos que empiezan a decepcionar, si es que vemos datos de inflación que se mantengan bajos, o si conocemos datos de empleo, por ejemplo, que nuevamente decepcionan, como fue en el último caso, esta probabilidad de alza de tasas deberá comenzar a disminuir, ¿ya? Esta situación debilita al dólar a nivel global. En el escenario base que estamos actualmente, estamos viendo 3 alzas de tasas para el 2018. Si es que no se concretan estas 3 alzas de tasas, podríamos ver una mayor caída en la cotización del dólar index. Y en base a esa situación, estamos viendo cómo se comporta el dólar index. Ya este gráfico está levemente desfasado porque muestra los 90,5 puntos, ya está cotizando bajo los 90 puntos, pero se ve como se mantuvo una zona de soporte muy estable y confirma una ruptura, teniendo también una directriz bajista de mediano largo plazo bastante marcada. De hecho, desde comienzo del 2017 a la fecha tiene una tendencia bajista muy marcada. Y esto lo podemos ver también con un gráfico semanal, donde ya estamos bajo los 90 puntos, como se puede ver en este gráfico. Se acerca a la zona de soporte en los 88,50 aproximadamente. Está en toda una zona de soporte. Todo lo que está marcado en color amarillo es una zona de soporte. Pero mucha atención, porque si llega a haber una caída bajo la zona de los 88,50 puntos, considerando los fundamentos que siguen estando bajistas para el dólar a nivel global, podríamos ver una mayor debilidad en el dólar index hasta niveles no vistos desde el 2014, y en base a eso podríamos ver una mayor caída en el dólar, situación que daría alternativas en otro tipo de divisas. Hay que considerar también de que hace poco, sin ir más lejos, en la jornada de ayer,
se mencionó por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos que en la administración de Donald Trump lo que desean es mantener un dólar débil. Eso genera mayor competitividad para Estados Unidos y por supuesto que esto sigue gatillando en mayores caídas en la cotización del billete verde a nivel global, tanto por los comentarios de que desean mantener un dólar débil, como por los datos macroeconómicos que actualmente no están saliendo tan fuerte como la expectativa, están saliendo bajo las expectativas en términos principalmente de empleo y también en otros ítems bien importantes. En base a esa situación, por supuesto que se pueden ir generando algunas alternativas de trading. Nuevamente muestro el gráfico de las principales divisas para que nos demos cuenta de que los principales cruces están todas contra el dólar, ¿ok? Euro dólar, dólar yen, libra dólar, etcétera, etcétera. Entonces, acá si seguimos viendo una mayor debilidad del dólar a nivel global, perfectamente se pueden buscar alternativas que favorezcan a la otra moneda. Pero no solamente por el efecto dólar, también porque las otras economías están mostrando signos de o recuperación o de que van a dejar de lado sus estímulos monetarios y eso por supuesto que genera alternativas bastante válidas para ir a favor de otras monedas versus el dólar. En ese sentido vamos a comenzar analizando el euro dólar. Lo que estamos viendo en pantalla son los swap a 3 meses, 6 meses y un año en el euro dólar. Bueno, el swap, para que quede bien claro esto, es un producto financiero donde se acuerda el intercambio futuro de un activo, en este caso un par de divisas. Y acá no hay que fijarse en el valor, no hay que fijarse que un año están viendo o están haciéndose contratos swap a 1.2550. Hay que fijarse cómo aumenta, mientras pasa el tiempo, aumentan el precio de estos swaps. A 3 meses están 1.23, a 6 meses 1.2370, a un año 1.2550. Esto lo que está indicando claramente es que el euro deberá seguir estando apreciado. ¿Ya? Los fundamentos indican de que podríamos ver una mayor apreciación del euro. La economía europea se está recuperando en el margen mucho mejor que Estados Unidos. Esto básicamente porque igual se encontraba en una zona bastante peor actualmente lo que está Europa versus Estados Unidos. Europa tiene más por crecer solamente por un tema también midiendo lo que pasó el año pasado o los años anteriores, por base comparativa. Pero adicionalmente a eso, hay comentarios desde el Banco Central Europeo de que pronto deberán comenzar este retiro de estímulos. ¿Okay? Se esperaría que durante ya este año se comenzaría este retiro de estímulos, situación que aprecia a la moneda que se está analizando, en este caso como es el Banco Central Europeo, tendríamos una apreciación en el euro. Sumado a la debilidad del dólar, por supuesto que por ambas partes podríamos ver una mayor apreciación del par de divisas. Acá estamos viendo la cotización del euro dólar versus el WTI, el euro dólar en color azul, WTI en color café, y no es porque Europa sea un gran productor y exportador de WTI, de petróleo, es por el efecto que tiene en la inflación. ¿Y por qué es importante el efecto en la inflación? Por algo súper sencillo. El petróleo tiene un efecto inmediato en la inflación. Si sube el petróleo, tiende a subir la inflación a nivel global, principalmente lo primero es porque sube el precio de la gasolina y de productos que son derivados, que por supuesto que genera un mayor impulso en los precios, pero también genera un mayor impulso en los precios, porque obviamente si es que el petróleo empieza a salir más caro, la mano de obra se puede mantener ceteris paribus, se mantiene estable, pero obviamente los costos de factores productivos empiezan a aumentar y eso a la larga se va a traducir en un mayor incremento en los precios de los productos finales. En base a eso, si es que seguimos viendo que tiene este efecto de un mayor impulso en el petróleo, que claramente viene con una tendencia alcista desde mediados del 2017 y que digamos la expectativa es que siga aumentando el nivel de precio del petróleo, si se sigue generando un mayor impulso, genera un efecto inflacionario alcista para la zona europea y por supuesto que ahí el Banco Central Europeo tendría mayores motivos para comenzar a eliminar sus estímulos monetarios. Eso debiera seguir generando un impulso en la cotización del euro.
Por otra parte, el euro dólar versus el dólar index podemos ver que claramente tiene una correlación negativa. Mientras el dólar index se ve presionado, el euro dólar tiene un fuerte impulso. Esto, por supuesto, que también tiene mucha relación porque la ponderación del euro dólar frente al dólar index en esta canasta de monedas es cercana al 60%. Por lo tanto, claramente, cuando el dólar se ve debilitado, el euro tiene un mayor impulso. Si las expectativas siguen siendo bajistas para el dólar, el euro, por supuesto, que irá a seguir manteniendo una mayor apreciación. Y ahora nos vamos al aspecto más técnico. El aspecto más técnico, dejando ya de lado los fundamentos que claramente, por lo comentado, están siendo alcistas. En un gráfico diario podemos ver que alcanzó una zona de resistencia en los 1.2340, 1.2350 aproximadamente, el euro dólar. Pero en el caso de romper esta zona de techo técnico podríamos ver una mayor apreciación. Y para comenzar a hacer un análisis más acabado en el asunto, acá ya tenemos que irnos a un gráfico mensual. O sea, estamos hablando de precios que no se ven hace bastantes años, de hecho desde el 2014 que no se veía un precio tan elevado en el euro dólar. Y en base a eso ya tenemos que buscar niveles de precios anteriores para tratar de hacer un análisis técnico más acabado. En ese sentido, en el caso de romper esta zona de los 1.24 aproximadamente, que sería un techo técnico mayor, podríamos ver un impulso adicional técnicamente hasta la zona de los 1,28, donde podríamos ver un apoyo en la cotización del euro dólar. Insisto, los fundamentos son alcistas para el euro dólar. El aspecto técnico nos estaría mostrando que una ruptura de la resistencia actual podría seguir generando una mayor apreciación. En base a eso, claramente acá lo ideal es ir con la tendencia, no contra la tendencia. Por lo tanto, tratar de buscar alternativas si es que se sigue manteniendo los fundamentos actuales. Si se sigue generando alguna ruptura de niveles técnicos importantes, hay que seguir con la tendencia para ir buscando nuevos objetivos en torno a lo que son los próximos niveles técnicos. Pasando al dólar yen, vemos que pasa todo lo contrario con el euro dólar. Vemos que los swaps claramente a las próximas semanas, a los próximos meses y a un año nos están mostrando de que el precio, perdón, de que la cotización del dólar yen debiera seguir cayendo, ¿ok? Eso es lo que nos está indicando por lo menos los precios swap de este par de divisas. En base a esa situación, también estamos viendo que la debilidad del dólar impacta fuertemente en la cotización del dólar yen. Acá tenemos también un gráfico que se sacó el día de ayer, por eso está los 111,12 el dólar yen. Ya estamos cotizando en niveles bastante inferiores y en base a eso deberíamos seguir viendo una mayor caída en el par de divisas. Y por otra parte, también tenemos cómo es el comportamiento del dólar yen versus el WTI. WTI sigue en color café para que se mantenga claro, digamos que estamos hablando del petróleo. Y en ese caso también ha tenido un comportamiento muy similar, considerando de que mantienen estímulos monetarios, de que la inflación en Japón particularmente ha sido baja durante los últimos años y en base a eso un mayor impulso en el precio del petróleo podría seguir generando algunas expectativas de mayor inflación en el país nipón, situación que también generaría ciertas especulaciones de que tendría que empezar a cortar estímulos, quizás incluso de forma más agresiva, situación que es alcista para el yen japonés, ¿ok? Para el yen, y es por supuesto que bajista para el par de divisas. Y acá vemos un gráfico actualizado al día de hoy, como estaba haciendo un triángulo de indecisión. Se notaba bastante bien una directriz bajista de más largo plazo desde mediados del 2015. Por la parte baja, una directriz alcista de más corto plazo desde mediados del 2016. Claramente acá se empieza a formar un triángulo de indecisión y vemos que ya en la jornada de hoy estaría rompiendo por la parte baja de este triángulo. ¿Qué significa eso? Que podría haber una mayor debilidad en el aspecto técnico, sumado al fundamental, que claramente podría seguir generando una mayor debilidad. Mucho ojo que ya al romper la zona de los 110 puntos, bastante clave, podríamos ver una caída hasta técnicamente la zona de los 108,2 e incluso con la ruptura de sus niveles podría ir a buscar zonas inferiores. También acá hay que seguir con la tendencia y la tendencia de corto plazo y los fundamentos nos están indicando de que efectivamente podría haber una mayor debilidad en el par de divisas. Algunas noticias macroeconómicas podrían generar reacciones puntuales, pero los fundamentos lo que nos están indicando claramente es que podría venir una mayor debilidad. No existe ningún activo
que suba o que baje de forma lineal, ¿ok? Por lo tanto, obviamente se pueden generar ciertas correcciones, pero si los fundamentos se mantienen bajistas, lo único que podrían dar esas correcciones es mejores precios para buscar ventas en caso que se mantengan todos estos fundamentos y, por supuesto, que se mantengan estas rupturas de niveles técnicos de importancia. Pasando a la libra esterlina versus el dólar estadounidense, podemos ver cómo el swap muestra un impulso de aquí a un año más. Cada semana y cada mes que va pasando, los swaps se están transando a precios mayores y eso por supuesto que también genera expectativas de que podríamos seguir viendo una mayor apreciación. También vemos lo que pasa con el precio del petróleo, color café el petróleo nuevamente, y vemos cómo este mayor impulso también genera expectativas de mayor inflación. Expectativa de mayor inflación implica de que podríamos ver recortes de estímulos o en este caso ya que comience un alza de tasas de forma quizás más agresiva. En base a esa situación, seguiríamos viendo una mayor apreciación por parte de la libra esterlina versus el dólar estadounidense. Vemos el comportamiento de la libra versus el dólar index y claramente cuando cae el dólar index vemos un fuerte impulso en la libra esterlina versus el dólar. Por lo tanto, también vemos que una mayor debilidad del billete verde podría seguir generando alternativas al alza en el par de divisas de Reino Unido. Y ya en el aspecto más técnico, alcanzó una zona de resistencia en los 1.4140 aproximadamente, son zonas, ¿ok? Y en base a esa situación, lo que estamos viendo es que hay una zona técnica importante. En caso de ver un mayor impulso y de romper esta zona técnica, podría ir en búsqueda de los 1.4350 aproximadamente, que es la próxima zona técnica. Acá, misma situación, seguir con la tendencia. Y la tendencia que nos está indicando, bueno, se ve en la línea roja cómo está teniendo este mayor impulso, esta línea diagonal, donde claramente los mínimos son crecientes. Y los mínimos crecientes lo único que nos indican son una tendencia alcista, ¿ok? En base a eso, podríamos seguir viendo un mayor impulso, más aún si se confirma la ruptura de los 1.4140, 1.4150 aproximadamente. Ya en un gráfico semanal de más largo plazo se ve como una mayor apreciación podría seguir generando un impulso hasta niveles que no se ven desde el año 2014, 2015, incluso hasta... Vimos en el 2016 un máximo importante. Después de eso, fuertes caídas. Entonces, podríamos ver un impulso hasta máximo del 2016, pero ojo que fue un soporte en el 2015 muy importante. Y en base a eso, se podría apoyar en niveles cercanos a los 1.4550 en el caso de que se mantenga esta mayor apreciación, estos fundamentos alcistas para la libra esterlina y los fundamentos bajistas para el dólar a nivel global. Pasando ahora al dólar con el franco suizo, lo que estamos viendo es que misma situación, los swaps se transan cada vez a precios menores, mientras es mayor el tiempo en que se están midiendo, y en base a eso podríamos seguir viendo una mayor debilidad. Estos precios, como dije en un inicio, no es para considerar como precios objetivos, que en un año va a estar en 0.9290 ni, o 0.93. No, acá lo que se puede ver es lo que está transando el mercado en estos swaps, y claramente si es que está transando un año en precios menores es porque está viendo el precio más bajo, ¿ya? Esto nos sirve más que nada para tener una dirección más que algún nivel donde se podría apoyar o algún nivel objetivo. Y acá quiero ya entrar a lo que son fundamentos más fuertes para Suiza. Suiza y el oro. El oro es el principal producto de exportación de Suiza. Esta es la matriz exportadora de Suiza. Y en base a esa situación, si es que el precio del oro tiene un mayor impulso, claramente la moneda suiza también tiene una mayor apreciación. Es lo mismo que pasa en Chile, por ejemplo, con el cobre. Si es que vemos un impulso fuerte en el cobre, lo que se genera es una caída en el dólar versus el peso chileno, porque obviamente el peso chileno tiene una mayor apreciación y también porque ingresan más dólares por esta venta de cobre al exterior. Acá con Suiza pasa lo mismo con el oro. Como el precio del oro sube, ingresan más dólares a su economía, un exceso de dólares genera un exceso de oferta y un exceso de oferta de dólares en la economía genera una debilidad en su cotización. Adicionalmente, haber una apreciación en la moneda del país, considerando de que al ser el principal producto de exportación, obviamente genera una mejora económica y en base a eso también hay expectativas de una apreciación en su moneda. Y acá está el comportamiento del oro en ese color dorado café,
y de la moneda del dólar versus el franco suizo en color rojo. Y se puede ver claramente cómo mayores impulsos en la cotización del oro genera caídas en la cotización del dólar versus el franco suizo. Y versus el dólar index tiene un comportamiento muy similar. Por lo tanto, si ve una mayor debilidad al dólar index, podríamos seguir viendo una mayor caída en el par de divisas. Pasando al aspecto técnico, ya viendo el fundamental, que claramente podría ser más bajista si se genera un mayor impulso para el oro y esta mayor debilidad en el dólar a nivel global. Mucho ojo con la zona de los 0.9430, 0.9440. Es una zona de soporte importante. Se apoyó muy bien en el año 2016, se apoyó muy bien en el año 2017 en esos niveles. Por lo tanto, es un nivel a considerar como siguiente objetivo. Pero en el caso de romper ese nivel de soporte, podríamos ver caídas bastante mayores, hasta incluso los mínimos anteriores no vistos desde mediados de 2015, que está cercano a los 0.9260, su primer piso técnico. Por lo tanto, de seguir viendo esta mayor debilidad, con confirmaciones de ruptura a la baja, sumado a los fundamentales, por supuesto que se podría seguir viendo una mayor debilidad en el par de divisas, insisto, si es que los fundamentos siguen acompañando el análisis técnico y siguen acompañando este cambio en la directriz que hoy en día ya se ve que es mucho más bajista en el dólar versus el franco suizo. Pasando al dólar con la corona sueca, vemos que misma situación, los swap a futuro están viendo mayor caída en el par de divisas, obviamente los contratos se están haciendo a menores niveles mientras pasa el tiempo, y en base a eso acá estamos viendo cómo se comporta el dólar con la corona sueca versus el dólar index. Y acá se puede ver una correlación bastante fuerte, o sea, prácticamente es como que fuera la sombra del dólar index, y se puede ver que tienen movimientos extremadamente similares, y en base a esa situación, una mayor debilidad del dólar a nivel global, por supuesto que puede seguir generando una mayor caída en este par de divisas. En el aspecto técnico, rompió una zona de soporte en torno a los 8,01, rompió un soporte psicológico en los 8,0000, ese 4,0 es los triple cero, los doble cero y los cuádruple cero, lo que generan son niveles de psicológicos muy importantes, ¿ok? Si está cotizando bajo ese nivel, claramente podría haber una mayor debilidad. Ojo con los 788, en caso de romper esa zona, podríamos seguir viendo incluso una caída adicional, considerando que es un nivel, un piso técnico muy importante. Esto es en un gráfico diario. Si lo vemos en un gráfico semanal, claramente bajo los 788 vemos que el próximo piso técnico importante se encuentra en los 750. O sea, la caída potencial es muy fuerte si es que seguimos viendo estos fundamentos alcistas para la corona sueca, bajistas para el dólar, y en términos generales, si seguimos viendo esta mayor debilidad del billete verde a nivel global, perfectamente se puede generar un escenario mucho más bajista para el par de divisas. Pasando al dólar estadounidense con el dólar canadiense, vemos también que los swaps están transando cada vez a menores precios. Esta situación, al igual que lo hemos comentado anteriormente, también estaría implicando de que el precio tendería a la baja. Por lo tanto, acá vamos a ver cómo se comporta la matriz exportadora de Canadá. Y en ese sentido, el petróleo es importantísimo. En términos de lo que es el petróleo y los derivados de petróleo, es muy cercano a lo que es la exportación de vehículos para Canadá. Por lo tanto, hay que fijarse mucho en lo que pasa con el petróleo para ver lo que pueda tener como implicancia en el dólar canadiense. Y en base a esa situación, acá tenemos el comportamiento del dólar estadounidense versus dólar canadiense versus el precio del petróleo, el precio del WTI. Y acá podemos ver claramente cómo un mayor impulso en lo que es el petróleo genera mayor debilidad en el dólar estadounidense versus el dólar canadiense. Por lo tanto, también se ve que tiene un comportamiento muy similar con el dólar index, y toda esta situación lo que genera es que si seguimos viendo un petróleo impulsado a nivel global, si seguimos viendo un dólar que se vea disminuido, que tenga cada vez una mayor debilidad, perfectamente podríamos seguir viendo caídas en este par de divisas. Ojo que estaría rompiendo los 1.2350, una zona de soporte importante. Fue soporte en el 2015, a comienzos y a finales del 2014. Fue soporte a comienzos de este año y a finales del 2017. Por lo tanto, en el caso de romper este nivel, mucho ojo que la caída potencial podría ser hasta los 1.21,
próximo nivel de soporte técnico, y si es que llegas a romper ese nivel, podría seguir viendo una mayor caída en torno a los 1,1920. En base a eso, podríamos ir viendo mayor caída en este par de divisas, un dólar presionado a nivel global, un WTI apreciado a nivel global, un precio del petróleo mucho más impulsado, podría seguir generando una mayor caída en este par de divisas. Por lo tanto, mucho ojo con los niveles técnicos a considerar. Pasando ahora al dólar australiano versus el dólar estadounidense. Los swaps también se están cotizando a precios menores. Ya para un año, si se pueden dar cuenta, es muy similar al precio actual. Pero por lo menos en el mediano plazo, hasta 5 meses más, se ve que puede tener una mayor debilidad. ¿Ya? En base a eso, ha estado mucho más plano, y también hay que considerar de que Australia es un gran exportador de minerales, es un gran exportador también de oro. El oro es muy importante para la economía australiana. Y en base a eso, fíjense cómo funciona la cotización del oro versus la cotización del dólar australiano. ¿Okay? En base a esa situación, lo que se está viendo es que ha tenido un comportamiento muy similar. Si vemos una mayor apreciación en el oro y una mayor apreciación en los commodities en general, podríamos seguir viendo un mayor impulso en el dólar australiano. Acá esa flecha roja no corresponde en el swap, sino que lo que se está viendo acá es que los precios tienden a estar más nivelados en el swap, ¿ok? Y es por eso que esa flecha roja se pasó, pero para el dólar australiano tienden a estar más nivelados. Pero acá lo importante claramente es lo que pasa con el oro y con los commodities. Si sigue un mayor impulso en los commodities, podríamos seguir viendo una mayor apreciación del dólar australiano. Si el dólar a nivel global se sigue debilitando, podríamos ver una mayor apreciación del dólar australiano. Y en base a eso, ojo con la zona técnica que estaría rompiendo los 0,8040, podría ir en búsqueda de los 0,8120 aproximadamente sin ningún problema, más aún si es que se mantienen los fundamentos comentados. Ahora, este es un gráfico de 4 horas, pero para buscar próximos niveles hay que irse a un gráfico diario donde podríamos ver incluso que vaya en búsqueda de máximos no vistos del 2014, 2015 aproximadamente, si es que ve una ruptura de los 0,8120. Mucho ojo con esa situación, podría seguir generando una mayor apreciación en el dólar australiano versus el dólar estadounidense. Técnicamente, una ruptura de esos niveles podría generar un impulso hasta los 0,8260, así que acá mucho ojo con los commodities, mucho ojo con el oro, y si es que se mantiene la caída del dólar a nivel global, por supuesto que podría seguir generando una mayor apreciación. Importante que el oro en particular tiene una estacionalidad en enero y febrero bastante positiva. En base a eso, si es que sigue este aumento, por supuesto que podría llevar al australiano, en este caso el dólar australiano, a un impulso mayor hasta los 0,8260 e incluso una ruptura soniera al alza podría dar nuevos niveles objetivos ya no vistos desde el año 2014. Y acá vemos al dólar neozelandés que a un año tiene una pequeña caída en lo que es su cotización. Se puede ver que está, digamos, cuando se sacó este precio spot estaba en 0,73 y se puede ver que prácticamente plano a un año, 0,7288, 0,7190. También acá bastante plano, esa caída es muy marginal. Por lo tanto, acá hay que fijarse en otras aristas. Esta es la matriz exportadora de Nueva Zelanda y tenemos acá que en general es mucho commodity, ¿ya? Mucho commodity, pero muy diversificado, ¿ya? Leche, lo que es también madera, frutas, vino, entonces petróleo, oro, pero todo muy diversificado. Por lo tanto, para ver lo que ha pasado con el dólar neozelandés, tenemos que ver este es un índice de commodities que hace Bloomberg, ¿ya? Que los commodities tienen cierta ponderación, se genera este índice para ver la evolución de los precios que están en color rojo, y acá podemos ver cómo ha tenido un fuerte impulso en el último tiempo, especialmente desde diciembre del año pasado hasta la fecha actual, y coincidentemente en esta fecha ha tenido un mayor impulso en la cotización del dólar neozelandés. Acá también vemos cómo el dólar neozelandés tiene un efecto, mejor dicho, un comportamiento contrario al dólar index. Una mayor debilidad al dólar index también podría seguir generando impulsos en el dólar neozelandés. Y acá está el gráfico. Rompió los 0,7330, que era una zona de techo técnico muy importante.
confirmó esta ruptura, ya está yendo en búsqueda de un siguiente nivel de techo en los 0,7430. Mucho ojo que un mayor impulso de estos niveles podría generar una nueva ruptura de techo técnico, donde podría llevarlo a cotizar a la zona de los 0,7550 aproximadamente. Ahora, al igual que con el dólar australiano, si bien los swap están cotizando bastante planos, con una leve caída, pero bastante planos de aquí a fin de año, podríamos seguir viendo impulsos en el corto plazo. Pero acá, con el dólar australiano y el dólar neozelandés, como bien se veían en la cotización de los swap, mucho ojo que los máximos anteriores que hemos visto, que hemos analizado, podrían ser techos importantes donde se podría acabar quizás esta tendencia alcista de más corto plazo. Así que hay que prestar mucha atención con eso, en base a lo que nos está indicando las cotizaciones de los swap. Y por fundamentos podríamos haber un mayor impulso, pero obviamente ser más cauteloso, ir a buscar solamente estos máximos y después de eso evaluar el comportamiento con los fundamentos que tengamos en ese momento. Ya para ir finalizando, después de ver estas alternativas con las principales divisas a nivel global, quiero que veamos las principales noticias que vamos a tener esta y la próxima semana. Estas noticias pueden generar alguna volatilidad en los activos, a pesar de que los fundamentos por el momento están bastante marcados, pero son noticias que uno tiene que estar considerando, por supuesto, para la toma de decisiones de corto plazo. Si bien los fundamentos son básicamente contrarios al dólar en más mediano plazo, si es que se mantienen todas estas aristas que hemos realizado. De todas maneras, yo lo que siempre recomiendo es operar a favor de la tendencia, ¿ya? Estas noticias que pueden estar, que están viendo ahora en la pantalla pueden generar movimientos de muy corto plazo, algunos shocks por algún día, por un par de días, pero en términos generales es que seguimos conociendo datos negativos o bajo la expectativa en Estados Unidos y sobre las expectativas en Europa, en Japón, en Reino Unido y en otros países, claramente se podría seguir viendo una mayor apreciación de las divisas que van contra el dólar. Así que mucho ojo para esta semana. Lo principal es el día jueves que tenemos la decisión de tasa de Europa y también tenemos el día viernes la primera lectura del PIB del último trimestre en Estados Unidos. ¿Ya? Mucho ojo con eso. La próxima semana lo que va a marcar la pauta, sin lugar a dudas, va a ser lo que es la decisión de tasas en Estados Unidos. No se esperan cambios, pero algunos comentarios podrían generar algunos movimientos. Y ya el viernes 2 de febrero, como cualquier primer viernes de cada mes, se conocen los datos de empleo en Estados Unidos. Eh, Dejo algunos segundos por si tienen alguna duda para ir respondiendo. Ya me hicieron aquí algún par de consultas, pero dejo algunos segundos para ver si tienen alguna duda para ir respondiendo. Me preguntan sobre cuál es la tendencia de la economía china y su demanda de cobre. En términos generales, la economía china, bueno, de hecho, el último PIB trimestral salió sobre las expectativas. Lo que estamos viendo es que ha habido un fuerte impulso en la demanda de cobre por parte de China, pero no solamente la demanda está siendo un factor importante, sino que también la oferta. ¿Y por qué? Porque en China siguen con graves problemas de contaminación en las principales ciudades y, e incluso ha llevado al gobierno a paralizar algunas productoras de cobre y productoras de materias primas. Esa situación de menor oferta a nivel global de cobre y de una mayor demanda, ambas situaciones generan impulso en la cotización del cobre. Por el momento estábamos viendo en los últimos días ciertas correcciones en el cobre, no era para nada alarmante, considerando de que el precio del cobre bueno, y ningún activo sube de forma lineal, era una corrección más que natural. Pero hoy día ya vimos un fuerte impulso, situación que se podría seguir generando si es que desde China se siguen conociendo datos positivos. Particularmente con China no se conocen datos hasta fin de mes, hasta el 30 de enero, donde se van a conocer datos de manufactura. Y ahí podríamos ver quizá un mayor impulso si es que los datos salen mejor en las expectativas. Pero en términos generales es una visión bastante positiva para el precio del cobre. Particularmente lo veo en niveles más elevados al actual, sobre todo ya de cara a mediados de año. Si tienen alguna otra consulta, la pueden hacer por el chat. Les doy algunos segundos para que, si es que queda alguna, si es que tienen alguna consulta o si es que todo quedó claro, también pueden comentarlo por medio del chat.
Parece que no hay ninguna duda. Cualquier situación que quieran revisar nuevamente, cualquier, digamos, activo en particular que se quiera analizar de los que vimos hoy en día, o cualquier otro comentario que quieran realizar, pueden hacerlo directamente con su ejecutivo o con su analista de inversiones. Y también lo que es en términos generales, para volver a ver este webinar, se debiera estar subiendo, no sé si hoy, esperemos que sea hoy día, pero hoy o en los próximos días, en la página de YouTube de Capitalia, para que le echen un vistazo, para que lo revisen. Así que ahí cualquier duda que puedan tener, la puedan hacer llegar a su ejecutivo o a su analista. Espero que tengan un excelente día, un gran resto de semana, y nos volvemos a encontrar en una nueva ocasión. Hasta luego.